Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar de entender un asunto muy importante. Un asunto que el cristianismo no lo ha entendido y el adventismo tampoco. En realidad, lo que hoy vamos a tratar de entender aquí es una lección que debería de estudiarse en todas las universidades y todas las escuelas de teología del mundo entero. Porque precisamente la no comprensión de este texto, la no comprensión del propósito de Dios, porque lo que hoy vamos a tratar se tiene que entender en el marco del día de la expiación. Si hubiésemos entendido bien lo que este texto nos dice, ¿verdad? En realidad en este momento deberíamos de estar en el cielo, ¿verdad? Porque se había formado el pueblo remanente y todo hubiese acabado hace tiempo ya. Pero desgraciadamente, al rechazar este mensaje de 1888, no fuimos capaces de entender, de desarrollar este mensaje, y en realidad pues hemos tenido que pasar por toda la historia y todo lo que hemos pasado desde 1888 en adelante, ¿verdad? Vamos a tratar de entender el texto porque tiene mucha miga, la verdad. Es un texto muy profundo y, como lo he dicho siempre, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, no podemos entender. Y en la reflexión anterior hemos tratado este asunto, ¿verdad? De la importancia del Espíritu que nos acompaña, ¿verdad? Si no es el Espíritu Santo con nosotros, si no nos acompaña, si no aprendemos la palabra de Dios, si no la estudiamos a través del Espíritu de Dios, no somos capaces de entender este mensaje. Vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir el texto, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Hay una ley que fue abolida, hay una ley que fue abolida, que Cristo quitó del camino clavándola en su cruz. Y aquí el cristianismo se equivocó profundamente, ¿verdad? Lo digo en términos generales, porque clavaron en la cruz no solamente esa ley de la que vamos a hablar ahora, sino que incluso la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay una ley que fue abolida que Cristo quitó del camino clavándola en su cruz. Pablo la llama la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Esta ley ceremonial, porque de eso estamos hablando, la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el santuario y sus servicios, ¿verdad? Esta ley ceremonial, dada por Dios por medio de Moisés, con sus sacrificios y ordenanzas, debía ser obligatoria para los hebreos, ¿sí?, hasta que el tipo se encontrara con el antitipo. Es decir, que todos los servicios y toda la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el santuario, fue vigente hasta que vino el antitipo, que es Cristo. Es decir, todo el santuario representaba a Cristo, implícitamente también a nosotros, porque de eso tratamos de explicar aquí una y otra vez. Daniel 8:14, y el templo será purificado. ¿Qué templo? Nosotros. Si entendemos en este marco el santuario, todo el evangelio se abre, nuestra mente se abre, empezamos a entender cosas extraordinarias. Lo que aquí tratamos de explicar, reflexión tras reflexión casi, ¿verdad? Debía ser obligatoria para los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo en la muerte de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Luego, todas las ofrendas y servicios de sacrificio debían ser abolidos.
No es el tema de ahora, ¿verdad? No es el tema que quiero tratar, pero sí quiero subrayar un asunto. ¿Hay algo de estas ofrendas y servicios de sacrificio que fueron abolidos y que todavía son vigentes hoy? Os lo lanzo como estudio personal. Mirad qué es lo que de esa ley ceremonial y que fue abolida en la cruz, es verdad, todavía es vigente hoy. Esto es un tema que os lo propongo para que busquéis y que estudiéis personalmente. No es el tema de ahora, por lo tanto no me voy a centrar en esto porque el tema de hoy tiene mucha miga, ¿verdad? Hay muchas cosas que entender. Pablo y los otros apóstoles trabajaron para mostrar esto y resistieron resueltamente a los maestros judaizantes que declaraban que los cristianos debían observar la ley ceremonial. Aquí quiero resaltar un asunto porque creo que es sumamente importante y es la causa de por qué no hemos entendido ciertas cosas. Fijaos lo que les costó a los judíos entender la obra de Cristo y también entender a los apóstoles, ¿verdad? Y ya estoy hablando de los judíos que sí estaban predispuestos a aceptar, ¿verdad? La verdad y el evangelio de los apóstoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mensaje de los apóstoles. Pero fijaos, como siempre estaban con la mirada para atrás. Dice, declaraban que los cristianos debían observar la ley ceremonial. Sin embargo, empieza por ahí, dice, Pablo y los otros apóstoles trabajaron para mostrar esto y resistieron resueltamente a los maestros judaizantes que declaraban que los cristianos debían observar la ley ceremonial. Es decir, una ley que estaba muerta, abolida, ¿verdad? Pero ahora deberíamos de entender nosotros qué pasó en 1844. Porque nosotros tenemos un problema que no quisimos entender, ¿verdad? Y que este problema apareció en realidad en 1888. Es decir, una vez que este pueblo, esta iglesia de la Odisea, nace, se forma, vuelve a establecer las doctrinas, el auténtico evangelio, la auténtica iglesia de los apóstoles, por decirlo de alguna manera, y sus principios correctos, no doctrinas, ¿verdad? Esto apareció más tarde y eso no debería de haber existido nunca, ¿verdad? Todo aquel que es conocedor de la verdad presente debe de saber de lo que estoy diciendo y si no, pues toca estudiar, toca tratar de entender este asunto. Pero de todas maneras yo os lo explico. Vosotros una vez que sabéis lo que os digo, podéis ir buscando, ¿verdad? Y os vais a encontrar estas cosas. Nunca deberíamos de haber tenido doctrinas, sino principios, simplemente principios, para poder explicarnos qué es lo que creemos. Nada más, ¿verdad? Pues cuando en 1888 nuestro Dios nos manda el mensaje de la justicia de Cristo, y aquellos que seguís estas reflexiones ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y es lo que tratamos de entender hoy también, ¿verdad? Pues miraron para atrás en la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? Y que este era el mensaje del lugar santo, en realidad, ¿verdad? Era el mensaje del lugar santo, pero en 1888 Dios, en realidad, la entrada en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ocurrió en 1844, pero hasta el 88 Dios les permitió a ese pueblo, a esa iglesia de la Odisea, que restablezca enseñanzas, principios que se habían perdido, ¿verdad? Con toda la historia, con toda la Edad Media, ¿verdad? Se habían perdido. Pero en 88... llegados al punto máximo, que lo tenían ya todo puesto en su sitio, ¿qué es lo que le faltaba? El mensaje del lugar santísimo, ¿verdad? Del día de la expiación. Y este es el propósito de Dios para salvar al hombre, en realidad. Y todo esto tiene que ver con el pueblo remanente, con el último pueblo que estará en vida cuando Cristo venga. Todo esto tiene que ver con este pueblo, en realidad, ¿verdad? Bien, nosotros al rechazar este mensaje en 1888 no hemos entendido qué es lo que nuestro Dios nos quería decir, ¿verdad? Por lo tanto lo dejó por escrito, que es lo que tratamos aquí
reflexión tras reflexión, para que en algún momento haya un pueblo, ¿verdad?, que entienda este mensaje, ¿verdad?, y que termine la obra. Porque en realidad ahora la obra depende de nosotros, de aceptar y de entender este mensaje. Una vez que este pueblo remanente entiende este mensaje, lo acepta, lo vive, se termina la obra, ¿verdad? Esto es lo único que se necesita, nada más. Y lo vais a entender, ¿sí? Bien, una vez explicado esto, vamos a entrar de nuevo en nuestro tema, ¿sí? Pero el mismo Cristo declara que no vino para destruir la ley de los 10 preceptos, de los 10 mandamientos, ¿verdad?, que fue dicha desde Sinaí. Por lo tanto, esta ley, que la mayoría del cristianismo lo da por clavada en la cruz, en realidad el mismo Cristo vino y vivió y obedeció conforme con esta ley, ¿verdad? Pero el mismo Cristo declara que no vino para destruir la ley, esta ley de los 10 preceptos, que fue dicha desde el Sinaí. Él dice: de cierto os digo, haciendo la afirmación lo más enfática posible, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí, él enseña no meramente cuáles serán las demandas de la ley de Dios en ese entonces, sino que estas demandas deben mantenerse mientras permanezcan los cielos y la tierra. Este testimonio debería resolver la cuestión para siempre, es decir, debería de hacer entender al cristianismo que esta ley sigue vigente y seguirá vigente en realidad por la eternidad, y lo vais a entender por qué, ¿verdad? La ley de Dios es tan inmutable como su trono. Y vamos a ver de por qué hace esta expresión, por qué lo está diciendo de esta manera, ¿verdad? Que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Vamos a entender hoy qué es la ley, ¿verdad? Mantendrá sus derechos sobre toda la humanidad en todas las edades, sin cambios por el tiempo, el lugar o las circunstancias. El sistema ritual tenía un carácter completamente diferente y tipificaba la muerte de Cristo como sacrificio por los preceptos quebrantados de la ley moral, es decir, lo que pasaba en el santuario, ¿verdad?, con el sacrificio del cordero, ¿verdad? Pues tipificaba la muerte de Cristo, ¿verdad? Y una vez que Cristo muere, que es el antitipo, pues el santuario y su ley y sus ofrendas ceremoniales, pues ya quedan abolidas, ¿verdad? No he venido para destruir, dice Cristo, sino para cumplir, para magnificar la ley y hacerla honorable. Y estas palabras tenemos que entenderlas y las vamos a entender antes. Dice, ¿por qué dice magnificar la ley y hacerla honorable? Está hablando de la ley como de una persona, ¿verdad? Dice, magnificar la ley y hacerla honorable. Como Isaías, cientos de años antes, había profetizado con respeto a la obra de Mesías. Para cumplir la ley, en su propia vida, el Salvador dio a los hijos de los hombres un ejemplo de perfecta obediencia. En sus enseñanzas hizo claro y distinto cada precepto de la ley divina. Barrió la basura de la tradición errónea con la que los judíos la habían grabado. Él ilustró e hizo cumplir sus principios. Es decir, quitó también aquellas reglas que los judíos tenían, que eran unos 650 preceptos, una cosa por el estilo. No me acuerdo exactamente el número correcto, pero 600 algo, 630, 650, una cosa por el estilo, ¿verdad? Preceptos que estaban añadidos a los 10 mandamientos para cumplir la ley en perfección, según ellos. Sin embargo, dice, Cristo, Él, ilustró e hizo cumplir sus principios y mostró tenía que haberlo dicho de antes, barrió la basura de la tradición errónea, esos preceptos que decíamos antes, 600 y tanto, con la que los judíos la habían grabado. Él ilustró e hizo cumplir sus principios de los 10 mandamientos.
y mostró en todos sus detalles la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de la justicia requerida por la ley de Dios. Es decir, ¿hay que obedecer a la ley? Sí o sí. Eso es lo que nos quiere decir. Pero ahora la pregunta clave es, ¿cómo? Y ese es el problema del cristianismo, ¿verdad? Incluido del adventismo, ¿verdad? ¿Cómo obedecer esa ley? ¿Verdad? Fijaos, los fariseos estaban descontentos con las enseñanzas de Cristo. La piedad práctica que Él ordenó los condenó. ¿Por qué? Por los preceptos esos que habían añadido, ¿verdad? Y que no servían de nada en realidad. Porque vamos a entender de por qué no servían de nada y por qué no nos sirve a nosotros tampoco de nada, centrándonos en obedecer la ley. Y vamos a entender de qué estoy hablando, porque hay que obedecer la ley. Pero vamos a ver de qué manera. ¿Entendemos? Fijaos lo que dice. Deseaban que Él, Cristo, se concentrara en las observancias externas de la ley ceremonial, dice observancias externas de la ley ceremonial y las costumbres y tradiciones de los padres. Pero Jesús enseñó, atentos aquí, la naturaleza espiritual de la ley. Dice naturaleza espiritual de la ley. Está hablando de un ser. Vamos a entender lo que nos quiere transmitir, fijaos. Pero Jesús enseñó la naturaleza espiritual de la ley y dejó en claro sus afirmaciones de largo alcance. Fijaos, el amor a Dios y a los hombres debe vivir en el corazón. Cuando dice el amor de Dios, el amor a Dios y a los hombres, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que dijo Cristo que era la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? ¿No es esa toda la ley? Pues fijaos lo que dice aquí. El amor a Dios y a los hombres, hace referencia a la ley, dice, la ley debe vivir en el corazón y controlar la vida, como manantial de todo pensamiento y de toda acción. ¿De qué nos está hablando? ¿Os dais cuenta que hace referencia al día de la expiación, al final del día de la expiación, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, volverá a habitar en su templo, en nosotros? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, el amor a Dios y a los hombres, la ley, debe vivir en el corazón y controlar la vida, como manantial de todo pensamiento y de toda acción. Este es el Espíritu de Cristo. Pero si nos paramos un momento a pensar, ¿cuál fue el conflicto en el cielo? ¿Qué es lo que dijo Lucifer en aquel momento en el cielo? Que la ley de Dios no es buena y que al vivir su espíritu en ellos, o sea, en nosotros, ¿verdad? Pues Él nos domina y que no somos libres, ¿verdad? Pues ahora lo entendéis dónde está el problema y cuál es también la resolución. Pero esperad que esto es solamente el principio. Todavía queda, ¿verdad? El amor a Dios y a los hombres debe vivir en el corazón y controlar la vida como manantial de todo pensamiento y de toda acción. Es decir, su espíritu tiene que vivir aquí. Y una vez que vive aquí, Él controla todo pensamiento y toda acción. Sin fallo. Naturalmente. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, esta es la solución de Dios. Lo es en el cielo desde el principio y tiene que ser para nosotros. Es que no hay otra solución, ¿verdad? Fijaos, dice, existe una perfecta armonía entre la ley de Dios y el Evangelio de Jesucristo. A ver, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Fijaos, dice, la ley es de Dios, del Padre, y el Evangelio es de Jesucristo. Vamos a ver de qué nos habla. ¿Qué es ese Evangelio? Porque creo que no lo hemos entendido bien. Fijaos, dice, mi Padre y yo somos uno. ¿A qué hace referencia? Al propósito de Dios. El Espíritu del Padre vive en todo.
El Espíritu del Padre y de Cristo, ¿verdad? Vive en toda la creación, en todos los seres creados. Por eso Cristo viene y dice, como humano, ¿verdad? En esta tierra, dijo, mi Padre y yo somos uno. Dice el gran maestro. Y fijaos lo que dice aquí, atentos para a ver si entendemos qué es este evangelio, qué es el evangelio. Dice, el evangelio es la buena noticia de gracia o favor. ¿Qué dijimos nosotros que es la gracia? El Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Recordáis? La gracia es el Espíritu de Cristo en nosotros, el que Cristo nos envió después de la resurrección, en el Pentecostés. ¿Recordáis? Pues el Evangelio es el Espíritu de Cristo en nosotros, el Evangelio, para que así podamos entender la obediencia. Es decir, nosotros tenemos que obedecer el Evangelio, los 10 mandamientos, ¿verdad? La vida de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho, este es el Evangelio en su conjunto, ¿vale? Entonces, su Espíritu en nosotros es capaz de obedecer. ¿Entendéis lo que leíamos antes, verdad? El Evangelio es la buena noticia de gracia o favor por la cual el hombre, atentos, puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para rendir una obediencia aceptable a la ley. Por lo tanto, vamos a ver si entendemos exactamente lo que está diciendo aquí, porque al final de esta reflexión vais a entender todo lo que aquí os explico, ¿verdad? A mí me maravilló cuando yo entendí este mensaje, me he quedado maravillado, la verdad. Fijaos. Dice, el Evangelio es la buena noticia de gracia o favor por la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado. ¿Quién nos libera de pecado? Cristo. ¿Y quién es el Espíritu de Cristo? Su representante. Por lo tanto, lo llama Cristo. Vais a encontrar en muchos textos que se refiere a Cristo, pero que en realidad hace referencia a su Espíritu, ¿verdad? El que nos fue enviado. ¿Entendéis? Ya en reflexiones muy antiguas, o sea, muy atrás, nosotros estábamos hablando de una doble obra, la obra que Cristo hace en el santuario celestial y la obra que su Espíritu hace en la tierra, ¿verdad? Después de su resurrección. Por lo tanto, cuando se refiere a su Espíritu, muchas veces se refiere como a Cristo, porque es lo que es en realidad, ¿sí? Por eso muchas veces os digo yo, si tú entiendes todo esto a través de la doctrina de la Trinidad, no vas a entender en toda la eternidad, que no vas a vivir tanto, por supuesto que no, pero no se puede entender esto. Pero cuando entiendes la doctrina, o sea, los principios establecidos por los pioneros adventistas, y ellos hablaban refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. No puedo ir más allá desarrollando esto porque no lo desarrolló nadie. Dios consideró que con esto tenemos suficiente. Por lo tanto, no voy más allá, pero lo explico ahora para que podáis entender matices, porque si no, os vais a volver locos. Como me costó a mí también entender todo este asunto, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos, dice, el Evangelio es la buena noticia de gracia o favor por la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado. ¿Por qué dice puede ser? No olvidad que también depende de mi voluntad. Es decir, si yo me doy cuenta de mi condición y quiero ser liberado, ¿a quién tengo que acudir? A su Espíritu. Y eso es lo que está diciendo. Puede ser liberado de la condenación del pecado. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. ¿Comprendemos? Porque su Espíritu está conmigo hoy. ¿Cuál es su misión? Precisamente de purificar este templo. ¿Lo entendemos? Daniel 8:14. Por eso digo que no lo hemos entendido bien. ¿Sí? Puede ser liberado de la condenación del pecado. Y fijaos aquí. Y dice, y capacitado para rendir una obediencia aceptable a la ley. En realidad, una obediencia perfecta. ¿Verdad? Pero ¿a través de quién es esa obediencia? Es a través del Espíritu de Cristo. ¿Entendéis lo que está diciendo el texto?
¿Y entendéis que nosotros no hemos entendido este asunto porque hemos rechazado este mensaje? ¿Verdad? Ojalá haya quienes intenta entender ahora, ¿verdad? Este asunto. Os lo he dicho, no es fácil. Tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe, porque si no, no vamos a entender, ¿verdad? Venimos explicando aquí tantas reflexiones de lo importante que es el Espíritu que habita con nosotros, que está con nosotros, porque para algunos incluso la luz se convierte en oscuridad. Para los judíos ha pasado, y nuestra historia también nos lo confirma. ¿Verdad? Rechazando el mensaje, rechazamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no entendemos. ¿Verdad? Podemos estudiar todo lo que queramos. La luz se convierte en oscuridad. Pero ahora, por la gracia de Dios, pues Él ha decidido que se tiene que formar ese pueblo remanente, ese pueblo final. Por lo tanto, nos envía de nuevo la verdad. A ver si queremos entenderla, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos aquí que podemos obedecer porque es a través de su Espíritu. Es su obra, pero Él no puede actuar sin nuestra voluntad, ¿verdad? Sin mi decisión, sin mi deseo de ser limpiado, ¿verdad? Y esta es la clave. Esto es la clave. Esa cooperación, ¿verdad? Bien, sigamos. El Evangelio apunta al código moral como regla de vida. Esa ley, por sus demandas de obediencia incondicional, cuidado, obediencia incondicional, está continuamente señalando al pecador hacia el Evangelio. ¿Qué dijimos que es el Evangelio ahora? Entendemos cómo el mensaje está como que encriptado, ¿verdad? Coloca distintas palabras porque la clave de todo es que dice, el que oye la voz de Dios entiende su palabra, entiende de dónde viene el mensaje, ¿verdad? Esto es una clave. Esto es una clave para que podamos entender. Por lo tanto, fijaos aquí cuando utiliza, ¿qué palabras utiliza en texto para que es como medio encriptado, para que no lo entendamos tan fácilmente, pero que sí que lo podamos entender? ¿Sí? Fijaos. Lo vuelvo a leer otra vez. El Evangelio apunta al código moral como regla de vida. Esa ley, por sus demandas de obediencia incondicional, está continuamente señalando al pecador hacia el Evangelio para el perdón y la paz. Es decir, el Espíritu del Padre nos dice, se tiene que obedecer la ley, ¿verdad? ¿Y cómo podemos obedecer esta ley? A través del Espíritu de Cristo. ¿Lo entendéis? Pensad en eso. Sé que no es fácil de entender. Yo lo sé que no lo es fácil. Porque no creéis que a mí no me costó mucho. Me costó, ¿verdad? Me costó bastante tiempo. Pero ahora lo entiendo. Gracias a Dios y a través de su Espíritu es cuando entiendo este mensaje. Y por eso trato de explicároslo. No es fácil. No es fácil. Y tampoco va a ser para vosotros entenderlo. Pero si queréis, ya trato de explicarlos. Espero que podáis entenderlo, ¿verdad? Señalando al pecador hacia el Evangelio, hacia el Espíritu de Cristo, para el perdón y la paz, ¿sí? Dice el gran apóstol, entonces invalidamos la ley por la fe. Cuando dice la ley al Espíritu del Padre por la fe, invalidamos al Espíritu del Padre por la fe. Fijaos lo que dice el apóstol. Y aquí podéis daros cuenta de cómo Pablo entendió el Evangelio, cómo Pablo entendió las Escrituras. Fijaos lo que dice, porque por eso nos cuesta tanto. Esa doctrina de la Trinidad nos ha vuelto locos, en realidad, ¿verdad? Y al salir del mensaje auténtico de Dios, por eso traté de entender, de presentaros la reflexión anterior, porque si no entendemos la reflexión anterior, nos va a costar entender esta también, ¿verdad? Porque tenemos que entender siempre qué espíritu está detrás, quién tiene el dominio. Si no es el Espíritu Santo, no vamos a entender. Aunque os lo explique el mayor doctor de la ley del mundo, no lo entenderemos, ¿verdad? Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios nos acompañe. Sin Él no hay forma de entender. No hay forma, creedme. Dice el gran apóstol, entonces invalidamos la ley por la fe. Y ahora vais a ver qué es la ley.
Y yo me adelanto para que podamos entender estos textos, porque si no, tendría que dar un paso para atrás, un paso para adelante constantemente, ¿verdad? Pero os lo pido que después vosotros miráis ese texto, lo analicéis, lo reflexionéis y que os dais cuenta de lo que nos está hablando, ¿sí? Entonces invalidamos la ley, el Espíritu del Padre, ¿verdad? Por la fe, y fijaos lo que dice el apóstol, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. ¿Por qué? Pues porque nos meteríamos directamente bajo el otro dominio. ¿Entendéis? Sí, establecemos la ley. Y nuevamente declara que la ley, fijaos cómo se refiere a la ley, y ahora entendéis de por qué digo yo que es el Espíritu del Padre. Fijaos cómo se refiere a la ley. Dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿A quién se refiere que es santo, justo y bueno? Dios el Padre. Por lo tanto, ¿entendéis que la ley es el Espíritu del Padre? Y lo vamos a ver. El texto no se ha acabado todavía. Os lo he dicho que este texto tiene mucha miga. No voy a mirar el reloj. Voy a intentar explicar porque es tan fundamental entender esto. Si entendemos esto, es una llave muy grande de oro que nos ayudará a entender todo el Evangelio. Todo lo escrito está. Si entendemos esto, ya tenemos la clave, porque aquí nos habla del día de la expiación. Entender, están en este marco del día de la expiación, ¿sí? Y nuevamente declara que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, disfrutando de un amor supremo a Dios y un amor igual a nuestros semejantes. Otra vez nos hace referencia a la ley, ¿verdad? Amor a Dios y amor igual a nuestros semejantes. La ley, tal como lo dijo Cristo, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Fijaos lo que dice. Es indispensable tanto para la felicidad humana como para la gloria de Dios. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de su Espíritu en nosotros, queridos. Sin Él no somos ni felices, dice, tanto para la felicidad humana, pensemos en Adán en la creación antes de pecar, tratémoslo así, o sea, entendámoslo desde esta perspectiva, porque esa es la que Dios creó inicialmente. Dice, es indispensable tanto para la felicidad humana como para la gloria de Dios, porque ¿qué hacía Adán y qué hacen todos los seres creados en el universo? Con su vida glorifica a Dios. ¿Cómo? Que todo lo que ha creado es bueno en gran manera, como lo dijo Dios en la creación. ¿Entendemos los conceptos? Y fijaos que yo soy un pobre hombre normal. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos entender el Evangelio, queridos. Y yo soy testimonio vivo de eso. Todos aquellos que me conocen, ¿verdad? Saben quién soy. Y seguramente se quedan muchos sorprendidos de cómo soy capaz de entender esas cosas. No tengo ningún mérito, créanme, ninguno. El único mérito que es querer entender el mensaje de Dios. Y al pedir el Espíritu Santo y al pedir entender este Evangelio, pues este es el don. Pero esta misma experiencia podéis experimentarla vosotras mismos, mis queridos hermanos. Si así lo deseamos, ¿verdad? Las palabras de Cristo, fijaos lo que dice, las palabras de Cristo son explícitas y completas. Por lo tanto, quiere decir que no falta nada, o sea, podemos entender el mensaje de Dios, si así lo deseamos, ¿verdad? Fijaos lo que dice, cualquiera, ministro o laico, sabio o ignorante, como yo, ¿sí? Quebrantara uno de esos mandamientos más pequeños, de manera voluntaria o presuntuosa. Cuidado que aquí hay una clave que nosotros hemos tratado en algunas reflexiones sobre este asunto. Es decir, el pecado voluntario y el pecado por naturaleza, ¿verdad? Pues de manera voluntaria o presuntuosa, como lo hicieron Adán y Eva, está incluido en la condena, dice. El quebrantamiento de uno de los mandamientos convierte al hombre en un infractor de los mandamientos, ¿verdad? Cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pero en realidad lo que está relatando es que no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, que el Espíritu de Cristo no habita en nosotros, porque si habitaría, nosotros no quebrantaríamos la ley, ¿verdad? A no ser que lo hagamos intencionadamente como lo hizo Adán en Edén. Adán lo hizo sabiendo lo que está haciendo, sabiendo cuál era su elección. Estudiad lo que pasó en Edén y lo vais a ver que es así en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, nosotros podemos obedecer por naturaleza. ¿Comprendemos? Por lo tanto, nosotros deberíamos de centrarnos no en obedecer nosotros con nuestro poder, sino tener el Espíritu que nos hace obedecer esta ley. ¿Entendemos? Nuestro propósito es que Cristo viva en nosotros, que se haga esta limpieza del santuario, del templo, y que el Cristo vuelva a habitar aquí. Sin Él no hay forma de vivir. Con Él no hay ningún problema. Lo leíamos antes. Es indispensable tanto para la felicidad humana como para la gloria de Dios. Sin Él no hay forma. Con Él glorificamos a Dios y somos felices. ¿Entendemos? Fijaos aquí, ninguna excusa puede ser válida para quien obedece estrictamente 9 de los preceptos de la ley de Dios, pero se atreve a infringir uno, atentos aquí, uno porque es para su beneficio o conveniencia hacerlo. ¿De qué está hablando aquí? De un pecado por elección. ¿Os dais cuenta? Dice, ninguna excusa puede ser válida para quien obedece estrictamente 9 de los preceptos de la ley de Dios, pero se atreve a infringir uno porque es para su beneficio o conveniencia hacerlo. Dios exige obediencia implícita a todos sus requisitos. Y lo entendemos ahora por qué Dios nos apunta tanto la perfección, lo que en realidad vez tras vez, pero por eso no entendemos, porque si no está el Espíritu Santo con nosotros no podemos entender esto. Lo que Dios nos está diciendo vez tras vez, ¿queréis mi solución? ¿Queréis que mi Espíritu habite en vosotros? ¿Entendemos, queridos? Porque en realidad nos está diciendo, sin mi Espíritu no podéis vivir en condiciones. Por lo tanto, ¿queréis que yo os limpie y ponga mi Espíritu en vosotros? Eso es lo que está diciendo. Este es el propósito del deseado de todas las gentes, página 180, el propósito de Dios. Ahí lo encontraréis. Leedlo y entenderlo bien. Y esto os abrirá la mente para entender muchas cosas como yo también las he entendido. ¿Comprendéis? Y así enseñara a los hombres. Estemos atentos aquí porque esto es sumamente importante. Es importante. Es como Satanás nos engañó. Fijaos. Y así enseñara a los hombres. Este es un punto que merece una cuidadosa consideración. Cristo previó que los hombres no solo quebrantarían los mandamientos de Dios, sino que también enseñarían a otros a quebrantarlos. Y alguno diría ahora, ¿cómo que no, nosotros no hacemos esto? Cuidado, vamos a acabar y a ver si a lo mejor es lo que estamos haciendo. Porque yo tengo amigos que me conocen y que he tratado de explicarlos a través de las reflexiones, de manera directa e indirecta, de muchas formas, que nosotros tenemos que obedecer la ley, pero que lo que estaba diciendo, porque lo estoy diciendo a través de todas las reflexiones, es lo que Dios nos dice. Necesitamos el Espíritu Santo en su templo, por lo tanto, necesitamos que se haga la limpieza de nuestro templo y acudir al día de la expiación. Al fin de cabo de eso tratamos, ¿verdad? Pues algunos de ellos están muy enfadados conmigo porque no han entendido precisamente lo que vamos a tratar ahora. Vamos a ver si entendemos qué es lo que nos quiere decir Dios. Fijaos, Cristo preveyó que los hombres no solo quebrantarían los mandamientos de Dios, sino que también enseñarían a otros a quebrantarlos. Algunos no se contentan con hacer esto con el ejemplo.
ellos defienden el pecado y pervierten la palabra de Dios para justificar al transgresor. Y no quiero dar ejemplos porque son personas que quiero con toda mi alma y están cerca de mí, pero yo escuché maestros de Israel excusando al pecado, intentando en realidad excusando al transgresor, ¿verdad? Yo le señalaba el pecado y él me decía, ¿y qué? Para excusar al transgresor en realidad, ¿verdad? Aunque os parezca raro, esto ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a ver si entendemos bien el texto. Algunos no se contentan con hacer esto con el ejemplo. Ellos defienden el pecado y pervierten la palabra de Dios para justificar al transgresor. Tales personas no tendrán parte con el pueblo de Dios. Esto es muy grave, queridos. Esto quiere decir que perdemos la salvación. Si no entendemos correctamente el mensaje de Dios, debemos de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en realidad. Fijaos, pero la mayor culpa recae sobre los profesos atalayas. Otra vez nos habla de los maestros de Israel. Y mi pregunta es, ¿no sabe Dios lo que está haciendo y lo que está diciendo? Pues si no lo sabe Él, ¿quién lo sabrá? ¿Verdad? Tales personas no tendrán parte con el pueblo de Dios. Pero la mayor culpa recae sobre los profesos atalayas que no dudan en hablar mal de la ley, interpretar mal la ley, ¿verdad? E incluso en hacer creer a los que ignoran la Biblia que han caído de la gracia si la guardan. Y esto, créanme, es lo que se predica hoy. Esto es lo que se predica hoy y estad atentos a lo que se predica. Pero estad atentos acompañados por el Espíritu de Dios, porque si no, no lo vais a entender. Todo este asunto es tan sutil que no es fácil comprenderlo, ¿verdad? Y fijaos lo que dicen esta gente. Todo lo que tenemos que hacer, dicen, es creer en Cristo. Venid a Cristo. ¿Y no es este el mensaje de los nicolaitas? Que viene ya de lejos, primer, segundo, tercer siglo. ¿Entendéis? Fijaos cómo nos lo explica Dios, ¿verdad? Si bien señalamos al pecador, a Jesús, como el que puede quitar el pecado, debemos explicarle qué es el pecado. Y eso es lo que el pueblo de Dios no lo ha entendido. Porque el pecado es separación de Dios. Cuando lo entiendes en esta perspectiva, puedes entender que necesitas el Espíritu de Dios en nosotros. Entiendes en realidad el auténtico conflicto, ¿verdad? ¿Dónde empezó? ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Y cuál es la resolución del problema? Y eso es lo que está diciendo aquí. Debemos explicarle qué es el pecado y mostrarle que puede ser salvo de sus pecados, pero no en ellos. O sea, no en pecado. Y eso es lo que hace esa doctrina de creed en Cristo y eres salvo. Eso es lo que hace esa doctrina en realidad. Y no nos salva. Porque nosotros en realidad lo que estamos tratando de hacer es ser salvos en pecado. Y esto es un imposible. Esto no puede ser. Debe darse cuenta de que el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir? Ahora ya que entendemos qué es la ley, es transgresión contra el Espíritu de Dios. ¿Entendemos? Y eso le obliga a que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Y estamos muertos. ¿Entendemos? De eso nos habla. Debe darse cuenta de que el pecado es transgresión de la ley. Pablo hizo la pregunta, muchos años después de la muerte de Cristo. ¿Es pecado la ley? Fijaos lo que dice. Dios no lo quiera. No, yo no había conocido la lujuria a menos que la ley dijera no codiciarás. Así, Pablo exalta la ley moral, exalta el Espíritu de Dios. ¿Entendemos? Porque en el fondo de eso estamos hablando, queridos hermanos. Cuando esta ley se lleva a cabo de manera práctica en la vida diaria,
el Espíritu Santo con nosotros de esta manera práctica en la vida diaria, dice, se descubre qué es la sabiduría de Dios, su Espíritu en nosotros. Eso es lo que se descubre, ¿verdad? Sirve para detectar el pecado. Enseguida podemos darnos cuenta de las trampas. Recordad a Cristo en el desierto. ¿Cómo fue capaz de identificar las trampas de Satanás? Porque el Espíritu del Padre habitaba en él. Si no, no hay forma. ¿Entendéis? Descubre los defectos del carácter moral y muestra que el pecado es sumamente pecaminoso, revelándolo en todo su horror. Es muerte. Separación de Dios, muerte, inevitable. No hay pero. En términos absolutos. Pero fijaos que aquí nos dice Daniel 8:14. Fijaos. Vamos a ver si entendemos esta operación que se tiene que hacer en nosotros, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Mediante la obediencia a sus requisitos, se perfecciona el carácter cristiano. ¿Cómo se perfecciona el carácter? Porque ya lo hemos dicho aquí, que el carácter es el pasaporte de entrada en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se perfecciona el carácter? Recordáis que incluso Cristo tuvo que perfeccionar su carácter mediante su vida. Si no, váyanse para atrás, porque hay reflexiones y que habla sobre este asunto también. ¿Sí? Dice, mediante la obediencia a sus requisitos, se perfecciona el carácter cristiano. Entonces podemos entender aquí este creer de los nicolaitas que dice que no, nosotros no podemos, porque por eso dicen, solo creéis y eres salvo, ¿verdad? Porque en el fondo lo que está diciendo es, nosotros no podemos obedecer la ley. Pero precisamente por no entender cómo podemos llegar a tener esa solución de Dios o tener el Espíritu en nosotros, claro, nosotros dejamos de obedecer, ¿verdad? Confiamos que por fe, una fe que es una fe falsa, ¿verdad? Sin fundamento, pues vamos a ser salvos. Y dejamos en realidad nos privamos de esa experiencia cristiana que es mediante la obediencia a sus requisitos, es decir, prueba y error, formando hábitos aquí en la mente, y de esta manera progresivamente, ¿verdad? Alcanzamos, dice, se perfecciona el carácter cristiano. Poco a poco llegamos a este punto, pero no es por nuestros méritos, queridos. Es con el Espíritu Santo. Pero tenemos que obrar esta cooperación, ¿verdad? Si nosotros no logramos esto, no hay forma de llegar al propósito que esperamos, ¿verdad? Por lo tanto, Daniel 8:14, este es el proceso y la finalidad es cuando el Espíritu Santo finaliza su obra, nos sella, ocupa su lugar en nuestro templo y a partir de este momento nuestra naturaleza queda cambiada. Recordad alguna reflexión para atrás, ¿sí? Unas 3 o 4, una cosa así, hablamos sobre este asunto también, ¿verdad? Fijaos ahora qué es la ley, porque yo me he adelantado porque, claro, al final nos lo viene a explicar, pero fijaos lo que dice aquí. La ley de Dios, la ley del Padre, ¿sí? La ley de Dios es una copia de su mente y de su voluntad. Es decir, su espíritu en nosotros. Porque habla de mente y voluntad. Dice, la ley de Dios es una copia de su mente, y voluntad. Su espíritu en nosotros. Una copia. ¿Lo entendemos? Es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Fijaos, los pecados prohibidos allí nunca podrían encontrar un lugar en el cielo. Por lo tanto, no hay forma de ser salvo en pecado, de ninguna manera. Fue el amor lo que impulsó a Dios a expresar su voluntad en los 10 preceptos del Decálogo. Después mostró su amor por el hombre enviando profetas y maestros para explicar e ilustrar su santa ley. Dios le ha dado al hombre una regla de vida completa en su ley.
una regla de vida completa en su ley. ¿De qué está hablando aquí? De su espíritu, queridos. Fijaos, obedecido, el hombre vivirá por él, por los méritos de Cristo. ¿Cuáles méritos? Las que obra hoy. Lo podemos entender una vez más, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el hombre vivirá por él. ¿Por qué? Por su espíritu. ¿Comprendemos? Por los méritos de Cristo, es decir, lo que Cristo a través de su espíritu obra en nosotros hoy. ¿Entendemos? Fijaos, transgredido tiene poder para condenar. Y fijaos aquí este texto que creo que volvería loco a cualquiera. Desde luego nosotros le dimos una explicación, pero que no es la correcta. Fijaos lo que dice aquí. La ley, el Espíritu de Dios, la ley, esta copia de su mente, dice, nos envía a los hombres a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. Es el ejemplo, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Y Cristo los remite a la ley. Es decir, y Cristo, a través de su Espíritu, los hace cumplir a la ley. ¿Ahora entendemos este texto correctamente? ¿Entendéis? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado a entender conceptos muy profundos. Muy profundos. ¿Y cuál es la solución de Dios para nosotros? Lo vuelvo a repetir una vez más, es el desarrollo del mensaje de 1888. ¿Verdad? Este es el desarrollo. Ahora podemos darnos cuenta que hemos tardado 130 años más, por lo menos, por rechazar este mensaje. Hubiésemos estado en el cielo hace tiempo. Espero, mis queridos hermanos, que al menos ahora, de esta vez, seamos capaces de abrir nuestra mente, de reconocer nuestro error, de pedirle a Dios que nos acompañe a través de su Espíritu, que nos haga entender su mensaje, su evangelio, ¿verdad? Que purifique nuestro templo y que vuelva a habitar en nosotros, porque queremos volver en su reino. Le pido a nuestro Dios que Él nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite, que podamos entender este mensaje, porque no es fácil, yo lo sé. Os pido, como siempre lo hago, tenéis el texto, tenéis mi reflexión, vosotros tenéis que hacer la vuestra. Procurad entender vosotros por vosotros mismos. El Espíritu que me hace entender a mí es también a vuestra disposición. Por lo tanto, podéis entender. Y una vez que hemos entendido este mensaje, obremos en consecuencia, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios os acompañe, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.